¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver verbs in the past, verbos en el pasado. Si te hacen esta pregunta, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Significa que hiciste el día de ayer. En mi caso, yo hice esto, que es estudiar. Yo respondería entonces a la pregunta con I studied for my exam. Yo estudié para mi examen. ¿Cómo sé que esta oración está en pasado? Exactamente. Por el verbo. El verbo no está en una forma normal, no es study con Y, sino studied con ed al final. Y entonces esto me está diciendo que es un verbo en pasado. Muy bien. Hay dos tipos de verbos. El primero son los verbos regulares. Vamos a ver de qué se trata eso de verbos regulares. Aquí nos dice, regular verbs are easy to identify because they always end with the letters ed. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que los verbos regulares son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque siempre terminan con las letras ed. Siempre, cuando están en pasado. Por ejemplo, estos 5 verbos que tenemos aquí, todos son regulares. En su forma simple, parecen diferentes. Sin embargo, cuando los ponemos en pasado, notemos que todos terminan con E y D. Por ejemplo, aceptar, accept, se convierte en accepted. Answer, responder, se convierte en answered. Preguntar o pedir, ask, se convierte en asked. El verbo caminar, walk, se convierte en walked. Y el verbo hablar se convierte en talked. Los verbos regulares terminan en ed. Hay unas cuantas reglitas que hay que aprender, eso las vamos a ver en otro video. Ahorita nada más concentrémonos en saber que los verbos regulares terminan con ed cuando se ponen en pasado. Muy bien, las reglas son de ortografía. ¿Qué pasa cuando los convierto en pasado? ¿Qué pasa si tiene una Y cuando está normal? ¿Cómo se pone eso en pasado? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. En este momento nada más, ed en el pasado para los verbos regulares. ¿Y ahora qué ocurre con los verbos irregulares? Muy bien, aquí nos dice, irregular verbs don't end with ed. They change. Sometimes they change completely. ¿A qué se refiere todo esto? Los verbos irregulares no terminan con ed. Cambian. A veces cambian completamente. Por ejemplo, aquí tenemos 5 verbos irregulares. Do, write, read, drive and buy. ¿Qué quiere decir? Hacer, escribir, leer, conducir o manejar y comprar. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé que estos no son verbos regulares? Porque no terminan en ed en el pasado. Notemos cómo cambian. Do se convierte en did. Write se convierte en wrote. Read se queda igual escrito, pero la pronunciación es diferente. Se pronuncia como el color rojo. Read, read. En el pasado se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Se pronuncia read. Muy bien. Drive se convierte en drove y buy en bought. Buy, bought. Muy bien. Entonces, notemos la diferencia. Los verbos regulares no terminan con ed. Ellos cambian a veces completamente, como puede ser el caso de buy y bought. Muy diferentes. Vamos entonces a hacer una recapitulación. Los verbos en el pasado se dividen en 2, en verbos regulares y en verbos irregulares. Los verbos regulares siempre terminan con ed y los verbos irregulares cambian, a veces completamente, o a veces, como en el caso de leer, se quedan igual, pero se pronuncian diferente. Muy bien, muchachos, ha sido un honor instruirlos en los verbos en pasado. Nos vemos después. Cuídense mucho.